Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva lección de este curso de alemán. Les tengo la noticia de que a pesar de todo lo que ya les he mostrado desde el video 98 amigos, hoy siendo todavía el video 104, no hemos terminado con subjuntivo 2. Así que ya se podrán imaginar el amplio espectro de aplicaciones que tiene este caso de la gramática, porque como ustedes lo han venido viendo, el subjuntivo 2 se puede combinar muy bien con los otros tiempos gramaticales que ya hemos visto en este canal, con pasado, con presente, con verbos modales, tiene como muchas formas y como ya les he mostrado también, en español también se utiliza así, entonces es algo que definitivamente tienen que saber. Aquí les voy a decir cómo se utiliza el subjuntivo 2, pero cuando voy a decir frases en pasivo, en voz pasiva, eso que ya lo hemos visto antes, bueno, pues también se puede hablar en irrealidad, en subjuntivo 2. ¿Cómo se hace eso en alemán? Y de hecho también lo hacemos en español. Si quieren saber todas esas cosas, amigos, continúen viendo. Mi nombre es Esteban y esto es voz pasiva en subjuntivo 2 en alemán. Amigos, recordemos lo que era la voz pasiva. ¿Se acuerdan lo que yo les decía en el video 77? La voz pasiva es cuando yo me voy a referir a alguien que está recibiendo una acción. O sea, en una frase normal en voz activa yo digo un sujeto ejecuta una acción, ¿no? El niño patea un balón, por ejemplo. Pero en voz pasiva a mí no me interesa quién hace la acción, sino quién la recibe. Entonces en voz pasiva esta frase sería: el balón es pateado por el niño. Si ven, a mí lo que me interesa es qué le pasa al balón, no quién lo patea. Entonces eso era la voz pasiva, era como formular frases con este sentido de quién recibe la acción. Bueno, si ustedes han venido viendo mis últimos videos o si ya son muy expertos con su alemán, pues ustedes ya saben qué casos hemos combinado con el subjuntivo 2. Ya les dije cómo se hace con el presente, que eran frases en español como si yo tuviera, yo tendría. También les mostré cómo se combina con el perfecto, que eran frases del estilo yo hubiera dicho, él habría hecho. Y también hemos visto perfecto, pero añadiendo además un verbo modal. Entonces veíamos frases del estilo él habría debido ir, ella habría podido hacer. Pues hoy amigos, antes de empezar, por supuesto que tengo que recomendarles que tengan muy claro el tema de voz pasiva. Bueno, pues si no lo saben o lo quieren refrescar, les recomiendo los videos 77, 79 y 80. Que ahí vimos de qué se trata y cuáles son los ejemplos básicos de voz pasiva. Amigos, pues imagínense ustedes que en español también existen otro tipo de frases. Por ejemplo, el examen sería corregido. La casa sería vendida. El niño sería educado. Amigos, este tipo de frases no son más que frases en voz pasiva, pero cambiando el auxiliar de ser a sería. Miren que estas frases también, si no tuvieran esa irrealidad, entonces se podrían decir simplemente la casa es vendida, por ejemplo. El examen es corregido. El niño es educado. Esos ejemplos son voz pasiva normal, en presente. ¿Cómo se hace entonces en alemán si yo no quiero decir la casa es vendida, sino la casa sería vendida? Es un cambio simple. Y para que podamos entender esto, en principio recuerden cómo era la voz pasiva normal o qué era lo que caracterizaba en alemán a nuestra voz pasiva. Amigos, era básicamente utilizar el auxiliar werden. No sé si se acuerdan de por allá de esos videos, si los han visto o de sus otros cursos de alemán. Básicamente era utilizar werden como auxiliar y el otro verbo iba en perfecto. Y eso era voz pasiva. La casa es vendida. Das Haus wird verkauft. Recordemos que es wird porque pues es la conjugación con das Haus, tercera persona de werden. Entonces das Haus wird verkauft.
¿Cómo creen ustedes que se modifique entonces este auxiliar para que ya diga sería y no es vendida, sino sería vendida? Pues básicamente tenemos que usar esta estructura que les está apareciendo en pantalla, amigos. Entonces lo primero que ustedes tienen que notar es que acá tenemos tres verbos en esta estructura. Tenemos würden, que es el auxiliar de subjuntivo 2, werden, que es el auxiliar de pasivo, y el verbo principal, que en este caso sigue siendo un verbo en perfecto. Si ven que parece complicado porque son tres verbos, pero en realidad tiene mucha lógica, porque lo único que yo estoy haciendo, amigos, es hacer que ese werden, es decir, el auxiliar de pasivo, lo estoy volviendo subjuntivo 2. ¿Y cómo se hacía para volver un verbo en subjuntivo 2? Pues se le añadía el auxiliar würden y ya está, y se dejaba el verbo en infinitivo. Si ven que es exactamente lo que yo hago aquí. En este tipo de frases, amigos, entonces, würden es el auxiliar que se conjuga con el pronombre. Werden entonces siempre va a quedar al final de la frase en infinitivo, o sea, en ese tipo de frases werden siempre va a ser werden al final. ¿Por qué? Pues porque es un verbo que está siendo afectado por el otro, por würden. Si ustedes recuerdan del video 98, yo les mostré cómo se convierte un verbo a subjuntivo 2 y era exactamente esto, simplemente tomábamos würden y el otro verbo quedaba en infinitivo. Bueno, pues acá es lo mismo, el verbo que queda en infinitivo es werden y el otro es nada más que el verbo principal que responde a ese werden en voz pasiva. Entonces por eso queda en perfecto. La casa es vendida. Pasivo normal. Das Haus wird verkauft. La casa sería vendida. Pasivo presente. Si miramos nuestra estructura. Das Haus würde verkauft werden. ¿Qué les parece ese ejemplo, amigos? Miren que el würden lo conjugué de acuerdo al sujeto. En este caso el sujeto de la frase pues es das Haus. Entonces das Haus würde verkauft werden. La casa sería vendida. Ese sería se dice würden werden. Casi que para que lo mecanicen un poco con lo de español. Sería se dice würden werden. Y vendida pues verkauft. Así de simple y sencillo. El test es corregido. Der Test wird korrigiert. Pasivo normal. El test sería corregido. Recordemos que sería se puede entender como würden werden. Y conjugo el würden según el sujeto. Entonces, der Test würde korrigiert werden. Korrigiert, que es el perfecto de korrigieren. Recuerden que el verbo principal pues tiene que ir en perfecto, tal cual lo hacemos en español. Si ven que en español es lo mismo, porque yo digo el test sería corregido. Amigos, es tan simple como eso. Miren esa estructura tan sencilla. Simplemente sería es würden werden y el otro verbo va en perfecto. De pronto algunos de ustedes que son muy estudiosos y muy aplicados estén preguntándose, bueno, si eso está muy bien, así se diría entonces en voz pasiva en presente, con subjuntivo 2, ¿no? La casa sería vendida. ¿Cómo sería entonces una expresión en pasado? O bueno, en este caso en perfecto, pero en voz pasiva. Por ejemplo, la casa habría sido vendida. ¿Qué tal esa estructura, amigos? Miren que ustedes también pueden decir estas frases en perfecto pasivo. Si ven que eso suena ya complejísimo, pero ustedes ya tienen la capacidad de entender y de formular frases de este estilo. Yo ya no quiero decir entonces la casa es vendida, ni la casa sería vendida, sino la casa habría sido vendida. Cuando usamos este tipo de expresiones en español, cuando estoy hablando de posibilidades en el pasado, ¿no? Si él hubiera estado ahí, la casa habría sido vendida. Que es muy distinto a que yo dijera, si él hubiera estado aquí, la casa sería vendida. ¿Sí ven? Es totalmente diferente. Ese habría sido vendida se refiere pues a un pasado específico.
Entonces en alemán también existe esa figura, amigos. Y para poder decir esto en alemán, tenemos esta otra estructura que es muy similar a la que les acabé de mostrar. Recordemos que la primera era würden werden, que sería, por decirlo así, würden verkauft werden, por ejemplo, que sería vendida. Y miren ahora esta estructura. Werden, luego va el perfecto y luego worden. Este werden, worden, amigos, significa habría sido. Yo sé que se ve un poco extraña, pero de hecho esta es más lógica y nos es más fácil de entender que la otra, porque en español podemos casi que traducir cada una de estas palabras directo. Miren que eso no pasaba en la otra estructura, en la anterior. Würden, werden, ambas palabras para nosotros es sería. ¿Sí? O sea, dos palabras en alemán, para nosotros es una en español. En cambio, en esta nueva estructura, cada palabra tiene su traducción en español. Werden significa habría y worden sido. Tan sencillo como eso. Y el otro verbo, pues perfecto, tal cual hacemos en español. Habría sido vendida. Habría sido educado. Habría sido reparado. Si ven que es incluso más fácil que la otra, aunque aún no le suena más complejo. La casa es vendida. Das Haus wird verkauft. La casa sería vendida. Pasivo presente con subjuntivo 2. Das Haus würde verkauft werden. La casa habría sido vendida. La nueva estructura, amigos. Das Haus wäre verkauft worden. Wäre verkauft worden. Noten entonces que acá el verbo que yo conjugo es ese werden. Recordemos que werden es la forma subjuntiva de sein, ¿no? Esto también lo vimos en los videos 98, 99. Pilas con eso, amigos. Entonces acá lo que conjugo ya no es ese würden, sino acá es werden. Y siempre es ese werden. O sea, ese werden siempre es habría. Cuando voy a decir habría sido, siempre es esta combinación werden, worden. La casa habría sido vendida. Das Haus wäre verkauft worden. Wäre pues porque es tercera persona. El auto es reparado. Pasivo normal. Das Auto wird repariert. El auto sería reparado. Lo que vimos en la primera mitad del video. Das Auto würde repariert werden. El auto habría sido reparado. ¿Cómo se dice habría sido en alemán? Miren la estructura. Se dice werden, worden. Y cambio, pues conjugo el werden según corresponda. Entonces, das Auto pues también es tercera persona. Entonces, das Auto wäre repariert worden. Habría sido reparado. Tú eres golpeado. Du wirst geschlagen. Tú serías golpeado. Amigos, pausen el video para que practiquen. Du würdest geschlagen werden. Y entonces tú habrías sido golpeado. Pues la última estructura que les mostré. Du wärest geschlagen worden. Du wärest geschlagen worden. O recuerden que este wärest también admite la conjugación du wärst. Algunos también utilizan du wärst geschlagen worden. También es correcto. Yo les aconsejo que para que mecanicen esta última estructura más fácil, ustedes hispanohablantes, memoricen ese worden como sido. O sea, worden realmente significa sido. Ese orden del final. Y cuando tengan este tipo de estructuras de voz pasiva en pasado, pues ustedes asocian y ya saben que es con wären. Wären worden, habría sido. Y el otro verbo en perfecto. O sea, realmente no es difícil. Y ojito aquí con una cosa, y es que ese worden significa exclusivamente sido. No lo vayan a confundir, por ejemplo, con estado. Si yo dijera tú habrías estado, eso es otra cosa, amigos. Eso no tiene nada que ver con esta voz pasiva. Se dan cuenta que uno se puede como confundir
No, o sea, si yo voy a decir habrías estado, ahí se dice diferente. Eso no tiene nada que ver con el tema de hoy. Esto que estamos viendo es cuando voy a utilizar el habría sido más otro verbo. Habría sido golpeado, habría sido instruido, habría sido educado. Bueno, pues ahí aplican esta estructura. Si yo, por ejemplo, quiero decir tú habrías estado, miren que ahí no hay ningún sido. Entonces ahí no hay worden. Esto en alemán se dice du wärest gewesen o du wärst gewesen. Gewesen es la forma perfecta del verbo sein, que significa en este caso pues estado, ¿no? Estar, pues el perfecto es estado. Entonces tú habrías estado, du wärst gewesen. Y ahí está, amigos, recapitulación rápida. Voz pasiva en presente, pero con subjuntivo 2. Entonces, por ejemplo, sería vendido, sería educado, sería instruido, sería pateado. Ese tipo de frases, amigos, ese sería, como lo están viendo en pantalla en este momento, se dice würden, werden. Y por favor, noten el orden de los verbos. En esto no hago tanto énfasis porque si ustedes están viendo esto, ustedes ya deberían tener esto claro, amigos. Cuando yo tengo todos estos verbos en una frase, que acá son 3, entonces el verbo de segunda posición es el verbo que se conjuga con el pronombre. Entonces por eso es ese würden. Y al final va el infinitivo que es que responde a ese auxiliar. En este caso pues es werden. Y el verbo en perfecto pues queda de penúltimo. Esto también lo mencioné en el video 98 y los subsecuentes. Entonces, por favor, tengan eso muy claro. El orden de los verbos. ¿Por qué queda werden al final? Bueno, pues ahí está. Es por eso. La casa sería vendida. Pues das Haus würde verkauft werden. Y la otra estructura que vimos hoy, que es esto mismo, pero ya no quiero decir esa voz pasiva en presente, sino en pasado. Amigos, ahí está la estructura. Tal cual se las mostré, es muy parecida a la otra, solamente que se habría sido, en alemán se dice, como están viendo ahí, wären, worden. Y el orden de los verbos es casi que lo mismo. Ese wären va en segunda posición porque es el que se conjuga con el pronombre, y el otro, el worden, siempre es worden y va al final. La casa habría sido vendida, das Haus wäre verkauft worden. A ver quién comenta está bien. Él sería ascendido si su trabajo hubiera sido completado. En esta frase es interesante, amigos, porque aquí prácticamente aplican las estructuras que les mostré en este video, ambas. Y también tenemos pues una oración compleja en donde hay una frase principal y también hay una Nebensatz con un condicional. Entonces aquí es interesante porque pueden aplicar cómo se modifica el orden de los verbos, cómo se anidan las dos frases. Entonces, ¿cómo creen que se diga esta frase? Coméntenla, ya deberían ser capaces. Y si no, pues es igual, es un buen ejercicio. Él sería ascendido si su trabajo hubiera sido completado. Es una frase que es compleja y que es pasiva. O sea, tiene dos partes que ambas son pasivas, ¿no? Ser ascendido y haber sido completado. Entonces, coméntenla. Gracias por visitar. Si les ha gustado el video, comenten, denle like y suscríbanse. Nos vemos en la próxima, amigos. Compartan con sus amigos. Hasta la próxima.